Este ensayo tiene la finalidad de expresar un punto de vista con relación a la rigidez constitucional, un tema implícito en el documento La Constitución como norma de Santiago Muñoz Machado. Este texto, que aparece en el tomo 5 del Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, editado por el Ministerio de la Presidencia, cuarta edición, Madrid 2015. En dicho documento, el autor reflexiona sobre el fenómeno constitucional, su evolución a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Constitución de Filadelfia. Repara en la crisis que ha tenido el constitucionalismo durante un lapso que se extiende más o menos desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, en que empieza a configurarse una visión del orden jurídico nacional basada en un basamento, valga la redundancia, un basamento constitucional que no siempre se materializa en un documento codificado en de normas jurídicas. Reflexiona luego en los mecanismos que pueden garantizar la estabilidad, permanencia, inmutabilidad, habría que decirle, constitucional, y en la naturaleza de su contenido, distinguiendo, por supuesto, las reglas de los principios y los derechos de las garantías. Y concluye reflexionando sobre la superioridad normativa de la Constitución. Es pertinente aclarar que el marco referencial del análisis de Muñoz Machado es fundamentalmente el constitucionalismo europeo. Recurre, porque es inevitable cuando se habla de teoría constitucional, al proceso constitucional de los Estados Unidos de América, pero no se ocupa de este fenómeno en el contexto de otras latitudes. Por eso, esta sucinta revisión que ensayo no se detiene mucho en los capítulos en que el autor analiza la Constitución europea y lo que él llama la europeización de la Constitución, y que aparecen en los capítulos 5 y 6 correspondientemente del texto analizado. Bien, si se mira al fenómeno constitucional hoy en día, nos daremos cuenta que es una suerte de parte natural del paisaje social. Nadie repara en esa piedra de toque de la construcción de una comunidad, del equilibrio que producen las relaciones entre las personas, en el hecho de que es el punto de fuga de todas las disposiciones legales, públicas o privadas, erga omnes o solamente oponibles a la contraparte, explícitas o implícitas, o de naturaleza general, federal o local. Es más, difícilmente se detiene uno a mirar que las conductas exteriores, y aún muchas interiores, están sustentadas en los principios constitucionales que nos rigen. Esto pasa, yo creo, porque la Constitución es en cierto modo omnipresente, aunque también en cierto modo es invisible. Surte efectos, pero su protagonismo es, por decirlo de algún modo, más bien discreto. En ese contexto es a veces difícil pensar en que el fenómeno constitucional, al menos tal como lo conocemos ahora, se remonte apenas a un par de siglos, que puede parecer mucho tiempo si pensamos en el tiempo de vida de un orden jurídico, pero puede parecer poco si lo miramos pensando en el contexto de la historia universal. Pero ojo, hay que acotar. Si bien me refería yo al fenómeno constitucional tal como lo conocemos ahora, lo cierto es que a lo que estamos asistiendo en la actualidad es al surgimiento de una nueva concepción de la Constitución, distinta de lo que por Constitución se entendía en las postrimerías del siglo XVIII. Pero lo curioso y lo que llama mucho la atención es que la actual concepción de la Constitución no solo no está desvinculada de las formas primigenias, razonablemente asociadas con los casos francés y estadounidense, sino que es resultado de un tránsito que lo llevó al citado fenómeno constitucional hasta el terreno en el que se concibió a la Constitución como una ley más del orden jurídico nacional, como un código de normas, con prevalencia explícita, eso sí, pero como un catálogo de disposiciones taxativas, como una carta magna. Y ahora viene de regreso como una suerte de cierre de periplo, hasta concebirse nuevamente como el fundamento jurídico-político de una comunidad nacional.
El autor habla de un arco temporal de poco más de 200 años. Ciertamente hacía falta que madurara la concepción del constitucionalismo, pero también es cierto que a la Constitución se le confundió con un instrumento legal para la satisfacción de visiones gubernamentales excluyentes o parciales, por decirlo menos. En ese sentido, se expresa el propio autor, Muñoz Machado, al referirse a la decadencia, cito textualmente, la decadencia del concepto revolucionario de constitución. Desde luego hay que matizar esa manifestación considerando que su marco referencial, como ya habíamos dicho, es el continente europeo, pero el proceso está definido con nitidez. Otra vez una cita textual: la Constitución se convirtió en un texto legal de rango y fuerza equiparables a los de la ley, dejando de ser una norma superior. Hay que insistir una y otra vez en que la referencia del autor es Europa, evidentemente sede en la que se desarrollan con naturalidad histórica los regímenes monárquicos en los que en su planteamiento primigenio, digamos, poco o nada tienen que ver con la teoría de la soberanía popular, base que es conceptual del constitucionalismo que conocemos actualmente. El autor se detiene en diversos momentos para reflexionar sobre un fenómeno que resulta evidentemente indispensable para garantizar la consistencia de un régimen constitucional: la permanencia de la Constitución misma. Este es un paradigma que goza de razonable reputación, porque no se discute que la Constitución, siendo un instrumento sobre el que se pretende hacer descansar la estabilidad social de una comunidad, tenga que gozar de una perspectiva de muy largo plazo para que redunde en los efectos que se le atribuyen, al menos teóricamente. Pero insisto, es un paradigma, y como paradigma, a fin de cuentas, pues se puso al margen de cualquier reflexión, de cualquier discusión, se le da por sentado y ya. Vamos por partes. Es cierto que para no ver comprometida de modo inexorable su eficacia, un instrumento constitucional merece situarse en un plano de superioridad con relación al resto de las normas que conforman el orden jurídico de una comunidad. Y del mismo modo, si no cuenta con garantías de inviolabilidad que la protejan de modificaciones que obedezcan a coyunturas, quedaría al garete su función jurídico-política elemental. Sin embargo, no se ha reflexionado mucho en torno al hecho de que la intención de hacerla inviolable, a mí me parece que resulta más eficaz el término inmutable, obedece asimismo a una coyuntura. Es un contrasentido. Fíjense, en un episodio histórico determinado, una generación de políticos empoderados como resultado de un proceso revolucionario, ahorita diré por qué revolucionario, concibieron un instrumento esencialmente coyuntural, pretendiendo hacerlo permanente. ¿Por qué? Porque se crea que es la solución a los problemas surgidos de la realidad histórica. Aquí, por supuesto, que la cita es de Villoro Toranzo. Puede ser. O porque se piense que ese instrumento entraña la cosmogonía jurídica de una comunidad. También puede ser. O porque también puede ser que sea la visión particular de un gobierno coyuntural. Decía yo que están asociados el proceso constitucional con los procesos revolucionarios porque sigo yo al autor que se refiere insistentemente al concepto primigenio de constitución como surgido generalmente de procesos revolucionarios, de los cuales por supuesto hay infinidad de ejemplos. Pero bueno, la rigidez constitucional, aquí por supuesto la expresión es el concepto es de Bryce, constituciones flexibles y constituciones rígidas. La rigidez constitucional es, ya les va una cita que encontré que es muy interesante, es un elemento de que se vale el constituyente para asegurar políticamente la perdurabilidad de su obra y jurídicamente para establecer la supremacía del texto constitucional sobre otras normas. Esta cita es de Sergio Díaz Ricci
Aparece en un estudio que se llama Rigidez Constitucional, un concepto toral, que es parte de un libro que se llama Estado Constitucional, Derechos Humanos, Justicia y Vida Universitaria, una serie de estudios en homenaje a Jorge Carpizo que coordinan Miguel Carbonell y otros, y que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2015. Es decir, llama la atención esta cita porque evidencia que por sí misma la Constitución no tiene garantía de permanencia, requiere de una manifestación expresa. Y la pregunta es si esa manifestación expresa es suficiente como para darle perdurabilidad a la Constitución. Bueno, estas reflexiones convergen en una cuestión de radical importancia, sobre todo en el contexto actual. La rigidez constitucional es una tesis, por supuesto, aventurada y desafiante. La rigidez constitucional puede constituir un obstáculo para el desarrollo político de una comunidad. Me explico. Si, como dijimos un poco antes, citando a Villoro Toranzo, el derecho es un sistema que se adecua a la realidad histórica, la rigidez constitucional obstaculiza esa adecuación, ese proceso de adecuación. Además, constituye un obstáculo para la potestad legislativa de una o más generaciones. Es decir, su facultad de autonormarse, de determinar su propio régimen jurídico. Evidentemente, esta reflexión entraña un contrasentido. ¿Puede una disposición constitucional violentar el derecho humano de determinar, asumamos que democráticamente, su propio régimen jurídico? Porque eso es precisamente lo que evita la rigidez, o lo que pretende evitar la rigidez constitucional, que una nueva generación tenga el atrevimiento de modificar el sustento jurídico que fue creado con aspiración de permanencia. Y la pregunta es, ¿cuál es el sustento político, moral, jurídico, filosófico, para pretender que un instrumento de coyuntura devenga en una imposición estructural? ¿Qué naturaleza específica, más allá de su investidura formal, caracteriza al poder constituyente y que no puede caracterizar al legislador ordinario? No es ociosa la pregunta, porque al menos en el caso mexicano el Congreso es el depositario de la soberanía popular. Nadie más que el Congreso es depositario de la soberanía popular y por tanto podría determinar su basamento constitucional una y otra vez. ¿De dónde surge la autoridad para que un movimiento revolucionario, otra vez siguiendo Muñoz, se arrogue para sí la facultad exclusiva de definir un marco jurídico que trascienda su propio episodio histórico? Bueno, quizá el problema sea en la definición de las fuentes de esa pretendida inmutabilidad constitucional. Porque la cuestión es esta: si la Constitución no puede estar relegada a un plano inferior, puesto que está llamada a ser el basamento jurídico político de una comunidad nacional, entonces, ¿cómo resolver este dilema? Creo que la Constitución debe sustentar su inmutabilidad en conceptos mucho más complejos que una determinación autocontenida. Me explico. Comencé esta reflexión con una reflexión, valga la redundancia, sobre la omnipresencia de la Constitución en la vida cotidiana de una comunidad. Decía que el fenómeno constitucional es parte natural del paisaje social y que aunque a veces juega un papel de protagonismo discreto, sus influjos determinan las relaciones interpersonales y la dimensión del resto de las disposiciones jurídicas de esa comunidad. En otras palabras, una comunidad contemporánea no puede, por supuesto, esta idea seguramente nos retrae a la Revolución Francesa, ¿verdad? Una comunidad contemporánea no puede entenderse sin un fundamento constitucional. A tal grado está arraigada la Constitución que resulta en un pacto tácito más allá de cualquier documento material. Obviamente esta idea deviene de Schmitt,
pero en este contexto particular, como veremos, apunta hacia otro objetivo. Digámoslo en otras palabras, hay, o se asume que debía haber, una disposición natural de los miembros de la comunidad a conducirse dentro de los límites de un entramado jurídico elemental, de un entramado constitucional. Es una disposición, insisto, natural. Es, digamos, análoga a la disposición que los antiguos romanos atribuían al que se comprometía en un contrato, a la persona que llegaba a comprometerse en un contrato y que denominaban animus solvendi, es decir, una fuerza volitiva inexpresada al menos en forma concreta, pero que garantiza el pago de la obligación que es inherente, una suerte de cláusula natural. En el caso de la Constitución, sería una intención implícita en la pertenencia social. Si yo pertenezco a un grupo social, tengo una disposición natural para someterme al régimen jurídico fundamental de ese grupo. Intención, por supuesto, sin la cual ningún ordenamiento tiene garantía de permanencia. Dicho de otro modo, más allá de un manifiesto, es la voluntad de sujeción a un régimen constitucional lo que garantiza la permanencia de ese régimen. Pero, y esta es la parte clave, ¿en torno a qué tipo de normas puede surgir esa disposición de sujetarse a un régimen constitucional? O sea, en otras palabras, ¿qué normas debería contener una constitución? Evidentemente no pueden ser normas de naturaleza coyuntural, ha quedado claro eso. De hecho, me parece que resultaría sumamente complejo asumir como orden jurídico constitucional a un entramado de normas taxativas o reglamentarias. En sentido contrario, una constitución que aspire a la permanencia debería nutrirse de principios elementales. Y de hecho, de pocos principios elementales, pues la complejidad de un texto constitucional, todos sabemos, es directamente proporcional a su vulnerabilidad. No resulta propicio en el marco de estas reflexiones detenerse a analizar el caso de la Constitución mexicana, que adolece precisamente de estos dos problemas. Cuenta con una cláusula de rigidez que sin embargo se ha violentado en forma indirecta, habida cuenta la cantidad de reformas que ha sufrido. La Constitución difícilmente podríamos afirmar que es la misma del 17, ¿no? Se ha modificado exacerbadamente, ¿no? A pesar de que está esa cláusula de inviolabilidad. Y por otro lado, el contenido de la Constitución hoy en día no es otra cosa que un código de disposiciones o de muchas disposiciones reglamentarias de naturaleza jerárquica evidentemente inferior a lo que debería ser una norma constitucional. Pero bueno, insisto, dicho eso sea entre paréntesis porque no viene al caso de detenernos en ese tema en este momento. Y bueno, entiendo que este contenido de principios en la Constitución entraña problemas de interpretación. Me parecen a mí en lo personal fascinantes los debates que a este respecto han sostenido Atienza, Carbonell y García Amado, entre otros. No obstante, si la Constitución se conforma de normas taxativas, al revés, no gozaría de ninguna distinción especial respecto de las leyes que deberían estar subordinadas a ella. Y finalmente recurro nuevamente a Schmitt, pero ahora sí en el sentido directo de su tesis. La Constitución, en su concepto auténtico, decía Schmitt, es la forma y manera de la unidad política cuya existencia se da por supuesta. Es decir, el Estado no tiene constitución, el Estado es la constitución en sí mismo. En este sentido, la Constitución es necesaria y naturalmente inviolable. No soslayo que Schmitt se refiere a una base de decisiones fundamentales sobre las cuales descansa eventualmente el texto constitucional concreto. Precisamente, sin embargo, es ese tejido político elemental el que resulta inmanente o permanente por naturaleza. En conclusión, una constitución flexible podría resultar más duradera que una rígida, puesto que lo que determina su inmutabilidad no es una disposición legal autocontenida, sino la disposición de sus destinatarios para obedecerla o para sujetarse a ella con perspectiva de largo plazo.
Y además, la construcción legislativa de una Constitución debe estar basada en la integración de principios que por su naturaleza escapan a la coyuntura.